Pueden observar mi pantalla compartida. Hola, pueden observar mi pantalla compartida. Sí, sí se ve. Ah, ya, muy bien. Empecemos entonces. Ya habíamos comentado, ya habíamos dicho cómo podíamos resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero ahora les había dicho que vamos a hacer, nos toca ahora lo que es, o lo que corresponde a ecuaciones lineales reducibles a lineales, o también denominadas ecuación de Bernoulli, ¿no? Bueno, más conocido como la ecuación de Bernoulli, ¿no? O algunos libros ustedes seguramente lo van a tener como ecuaciones diferenciales reducibles a lineales de primer orden, ¿no? Habíamos dicho también que era muy similar a lo que se hacía con las lineales de primer orden, con la única diferencia de que adicionalmente teníamos una variable dependiente, ¿verdad? Y habíamos dicho cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una, una ecuación diferencial, habíamos mostrado aquí, por ejemplo, estamos cerrando en un cuadrito, y para nosotros será nuestra variable dependiente y x será nuestra variable independiente, ¿verdad? Habíamos dicho que esta y también pues es parte, ¿no? También es parte de la ecuación lineal de primer orden, ¿no? Pero no se la considera, pero sin embargo se considera estas otras funciones como son p de x y q de x. Pero sin embargo, como pueden observar acá, vean, una vez que nosotros conocemos y le llevamos a la forma esta de lineales de primer orden, sin embargo, vean, les decía que adicionalmente yo tengo este y elevado a n, ¿no? Esta es una variable dependiente. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues debemos eliminar esto, ¿no? O reducirlo, ¿no? De tal manera que yo lo pueda llevar a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Eso será nuestro objetivo. Puede aparecer de esa manera o puede aparecer, por ejemplo, como lo tenemos aquí. Puede aparecer de cualquiera de las formas, no solamente con las variables y e x. Ustedes más adelante, seguramente cuando vean alguna otra materia y tengan que resolver, en física, por ejemplo, ¿no? Cuando tengan que resolver alguna ecuación de Bernoulli, no necesariamente pues está en función de x y y, está en función de w, que es el trabajo, de radio, etcétera, ¿no? Así está en función de diferentes variables. Ahora bien, ¿cómo se hace? Como les decía, por ejemplo, aquí en el siguiente recuadro, que era diferencial de x respecto a y, por ejemplo, aquí vean x, para mí es mi variable dependiente, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Ten en cuenta que es parte de la ecuación diferencial. Y todo el resto debería estar en función de y. Pero, sin embargo, adicionalmente aparece un x elevado a n. ¿Se dan cuenta? Mi variable dependiente, ¿no? Veamos cómo se hace. Nuestro objetivo entonces es eliminar ya sea un y elevado al n o un x elevado a la n de tal manera que lo pueda reducir a una lineal de primer orden. Pero sin embargo, veamos todo el proceso en forma general o la forma genérica de cómo nosotros podemos llevarlo a la forma que necesitamos. Veamos, inicialmente nosotros partimos de aquí. Nosotros partimos de aquí, ¿ven? Yo digo, ¿qué necesito hacer? Eliminar y elevado al n. Entonces, a toditos puedo dividir entre un y elevado al n o puedo multiplicar por el mismo término con la única diferencia que el exponente pues sea de signo contrario, no necesariamente tiene que ser positivo. Si es negativo, pues positivo. Si es positivo, negativo, como pueden observar aquí, ¿verdad? Estamos multiplicando, vean, por un y elevado a la menos n. Entonces ahora nosotros multiplicamos por cada uno de ellos, vean, y elevado al n es por un diferencial de y respecto de x más, cuando yo multiplico aquí, vean, y
por y elevado a la menos n, que va a ocurrir producto de bases iguales, que ocurre con los exponentes, se suma 1 menos n. Ahí lo tengo, ¿no? P de x, de la misma manera aquí, q de x. Producto de bases iguales se suman los exponentes, n menos n será 0. Y y elevado a la 0 será 1, ¿verdad? Ya está. Y vean lo que nos ha quedado abajo. ¿Qué más hacemos ahora? El siguiente paso ahora, el exponente. El exponente, vean, el exponente de esta variable dependiente, pues hay que multiplicarlos a cada uno de ellos. Entonces a todos multiplicamos por un 1 menos n, ¿no? Multiplicamos un 1 menos n, aquí está el primer término, aquí el siguiente también por un 1 menos n, y en el segundo miembro también por 1 menos n, ¿no? Y ya está. Fíjense, miren que ya hemos eliminado la variable que nos estaba sobrando. Ahora vean, ¿qué hacemos ahora? Veamos. Ahora hacemos lo siguiente. Ya lo tenemos. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. Ya lo hemos multiplicado entonces por un 1 menos n y vean lo que nos ha quedado. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer un cambio de variable. Mi cambio de variable, pues precisamente lo voy a hacer, fíjense, cuando nosotros tenemos una ecuación lineal de primer orden, no aparece un y elevado al 1 menos n, ¿verdad? Solamente aparece una y, ¿verdad? Yo voy a hacer mi cambio de variable aquí. Voy a ponerle un z, u, lo que tú quieras, ¿no? Yo hago mi cambio de variable. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivar. Yo digo, derivar de z será 1 acompañado por la diferencial. Diferencial de z respecto de x o simplemente z'. 1 menos n pasa adelante y le quitamos una unidad, ¿no? 1 menos n menos 1. 1 menos 1 se va, solamente me queda menos n, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Por la derivada de la base, en este caso derivada de y será 1 acompañado por y', o simplemente diferencial de y respecto de x, como lo podemos observar. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Saben para qué? Cada vez que tú hagas este cambio de variable, cuando tú derives, necesariamente te tiene que salir esta partecita que está acá, toda esta primera parte. Eso siempre te va a salir lo mismo. Tiene que salirte lo mismo, ¿no? Tiene que salir lo mismo, vean. Tiene que salir lo mismo, igualito, vean. 1 menos n por y elevado a la menos n, diferencial de y respecto de x. Eso es precisamente lo que yo tengo. Ahora vean, todo este término yo lo voy a reemplazar simplemente por un diferencial de z respecto de x. Observenlo cómo nos va a quedar. Observen cómo nos queda. Entonces vean. Y entonces fíjense, nosotros reemplazamos. Por si acaso vamos a reemplazar aquí, ¿no? Acá todo esto será, todo este primer término que está con esta llavecita, diferencial de z respecto de x, ¿verdad? ¿Cómo salió? Pues al derivar inicialmente habíamos hecho el cambio de variable. Y elevado al 1 menos n simplemente será z, ¿verdad? Y luego 1 menos n por p de x. Este 1 menos n pues es una constante. Es un escalar que está multiplicando esta función. Yo digo, si yo tengo, por ejemplo, un 3 que multiplica x cuadrado menos 2x más 5, multiplico a cada uno de ellos, pero simplemente al multiplicar por esa constante va a variar, ¿no? Entonces yo digo, yo no le pongo un p de x porque no va a ser lo mismo. Le puedo poner un p sub 1 de x, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir con el otro. Acuérdense siempre que sea una constante, ¿verdad? Ahora sí, sigamos. Hacemos nuestro cambio. Y lo que les decía, vean, diferencial de z respecto de x más, que habíamos dicho, y elevado a la 1 menos n simplemente dice que es z, pues ahí lo tengo. 1 menos n por p de x simplemente estamos copiando. 1 menos n por q de x
Simplemente lo estamos copiando. Veamos, sigamos reduciendo. Ahora, diferencial de z respecto de x, estoy volviendo a copiar. Z, lo que les decía hace rato. 1 menos n por un p de x yo lo puedo expresar como un p sub 1 de x. 1 menos n por q de x yo lo puedo reemplazar por un q sub 1 de x. Y observen lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ya está bien. Tiene todas las características. Aquí tengo z y esta variable independiente está acá. Tengo diferencial de x, las dos funciones, todos están en función de x. Ya está. ¿Se dan cuenta? Vean cómo lo hemos reducido a una ecuación lineal de primer orden. Y ya lo tenemos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues ya sabemos. Le aplicamos la fórmula, ¿verdad? Decimos z será igual a ¿cuánto? A q de x por un e elevado a un p sub 1 de x. Diferencial de x, por si acaso no se olviden poner esa diferencial de abajo es de esta integral, ¿no? De la primera integral. Más la constante integración y el otro también será e elevado, pero con el signo, con el signo negativo aquí, ¿verdad? Nos falta un signo menos. Y listo, ya está. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de cómo siempre hemos resuelto en los ejercicios anteriores de una ecuación lineal de primer orden. Veamos ahora, vamos a ver ahora con ejercicios, ¿no? Para que lo puedan entender muchísimo mejor. Pero esa forma genérica que les he explicado es cómo vamos a desarrollar, ¿no? Repito, no necesariamente nos tienen que dar ya ordenadito. Nosotros tenemos que ordenarlo. Nosotros tenemos que llevar a la forma que estamos buscando. No necesariamente nos tiene que dar en forma ordenada, ¿no? No necesariamente. Veamos. Aquí tenemos un ejercicio, vean. Así tal como está, yo digo, pues yo no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero sin embargo, digo, vamos a empezar con esto. Yo tengo aquí un y', mira, fíjense, este y cuadrado voy a multiplicar por cada uno de ellos. Aquí lo tenemos. Y' diferencial de y respecto de x y 2x. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué les explicaba en lineales de primer orden? Les decía que la mayor cantidad de términos siempre que se tiene que quedar en el numerador, como pueden observar aquí, ¿no? Y entonces yo digo, ¿y la menor cantidad de términos? Pues abajo. Diferencial de x, mira, yo lo puedo pasar al otro miembro como diferencial de x. Y esta 2x que está multiplicando pasa a dividir, ahí lo tenemos, ¿no? Y diferencial de y, pues va a pasar al denominador. Vean, diferencial de x al numerador, diferencial de y al denominador, como pueden observar acá, ¿no? Y ya está. Pero así como está, tampoco yo sé si será una lineal de primer orden o no sé si será Bernoulli. Debo llevarlo todavía a la forma. ¿Cómo hago? Vamos a separar los términos. Veamos. Y elevado a la octava sobre 2x, ahí lo tenemos. Menos x cuadrado y cuadrado sobre 2x, ahí lo tenemos. Vamos a simplificar lo que se puede. Bueno, aquí no hay nada que hacer. Aquí podemos simplificar, por ejemplo, una x con una x, ¿no? Ahí está. Ahora yo digo, ¿cuál de estos dos términos debe pasar al primer miembro, ¿no? Entonces yo digo, según mi definición, yo tengo diferencial de x respecto de y luego vendría otro término de tal manera que empiece con x o una x que está multiplicando a todo un término, una función. Aquí nosotros tenemos bien, pero está abajo, está x. No lo puedo utilizar. Aquí tengo mi x, vean. Fíjense, aquí está mi x. Entonces, yo necesito esto que aparezca en el primer miembro. Todo el término está con signo menos, pasa al otro lado con signo más.
Ahí lo tenemos, ¿no? Igual. Y ahora sí ven, ya tienen la forma. Pero ahora yo digo, quiero identificar quién será mi variable que está sobrando. ¿Qué habíamos dicho? Diferencial de x, esta es mi variable dependiente. Bueno, esta x es parte de la ecuación diferencial. Veamos acá. Acá yo digo, ¿quién de estos dos está sobrando? El que está sobrando, pues es x, ¿verdad? Ese es el que está sobrando, ¿no? Entonces decimos, ya sabemos que esta variable que debo eliminar, la variable que debo eliminar, pues será simplemente x, ¿verdad? Bien, entonces hagamos eso. A todos multiplicamos por este x, ¿ven? Aquí será x cuadrado. Todo igual, aquí también multiplicamos por un x y se nos eliminó, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde tenemos que hacer nuestro cambio variable? Vamos a ponerlo aquí. En nuestra variable, hemos dicho nuestra variable dependiente. ¿Qué es nuestra variable dependiente? X, ¿verdad? Entonces, entre estos dos yo busco y aquí lo tengo. Ya está. Y entonces, ¿qué hago? Este exponente que ustedes ven aquí, el 2, eso debo multiplicar a todos, ¿no? A todos multiplicamos por 2, ¿no? Y alguno dirá, ¿por qué no la di Y? No la di Y porque la que queremos eliminar, pues es X, nuestra variable dependiente, ¿verdad? Entonces, decimos, a todos multiplicamos por 2. Voy a multiplicar por 2 a toditos. Acá multiplico por 2. Al multiplicar por 2 se elimina esto. Al multiplicar por 2 también se elimina, ¿no? Entonces decimos, ya lo hemos multiplicado. ¿Dónde voy a hacer mi cambio de variable? Precisamente donde está el recuadrito, ¿verdad? Variable dependiente, ¿no? Entonces decimos, que para mí z sea un x al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a derivar, ¿no? Derivada de z es 1 acompañada por z' o simplemente diferencial de z respecto de quién. No es respecto de x, por si acaso. Mi variable aquí, fíjense, es y. El denominador es y, entonces respecto de y. Ahí lo tenemos. Derivada de, en este caso, x cuadrado será 2x acompañado de la diferencial. ¿De quién? Diferencial de x respecto de y, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Veamos ahora. Ya hemos hecho nuestro cambio variable. ¿Y qué habíamos dicho? Que toda esta partecita necesariamente me va a salir cuando yo hago mi cambio variable, ¿verdad? Yo digo, a ver, 2x diferencial de x respecto de y, pues lo tengo acá, bien. Y eso solamente es equivalente a diferencial de z respecto de y. Ahí lo tengo. Más, ¿no? ¿Qué más? X cuadrado, ¿cuánto vale para mí? Z. Ahí lo tengo. Y cuadrado y y al octavo. Y listo. Ya lo tengo. Y fíjense qué hemos hecho. Hemos obtenido una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y ya sabemos cómo resolverlo. ¿Se dan cuenta? Hemos eliminado aquella variable pues que aparecía por demás, por decirlo así, ¿no? Y como ya tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden, entonces, ¿qué debo hacer? Pues simplemente debo aplicar la formulita. ¿Qué variable debo hallar? Pues debo hallar z. Aquí tengo z. El segundo miembro y el octava, aquí lo tengo por un e elevado. ¿A cuánto? Al y cuadrado diferencial de y por diferencial de y más la constante. El otro será igualito, solo con el signo cambiado. Y listo. Y aplica mi fórmula. ¿Qué debo hacer? Pues ahora debo hallar los valores o el valor de z, ¿no? ¿Cómo? Habíamos dicho, vamos a integrar.
Primero vamos a borrar esto para que me deje avanzar. Ahí está. Entonces, vean, como les decía, como les decía, ya lo hemos convertido en una lineal de primer orden, ya hemos reemplazado nuestra formulita y ahora vamos a integrar. Bueno, integral de y cuadrado, pues no es ningún problema, ¿verdad? Y cubo sobre 3 y ya está. En el otro también lo mismo, solo con signo contrario. Pero fíjense, aquí tenemos un problema. El problema es de que nos aparece, por ejemplo, un y cubo sobre 3 y un y a la octava. ¿Cómo voy a integrar? Yo digo, no puedo hacer un cambio variable, porque si yo hago un cambio variable, ¿qué va a ocurrir? Que todo el exponente sea una u, ¿no? O un w, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Un 3y cuadrado sobre 3. Pero aquí no tengo y cuadrado, tengo un y a la octava. Pero yo lo puedo expresar como y cubo por y al cuadrado. De tal manera que yo pueda reemplazar mi variable que estoy utilizando. Entonces, vean, este y a la octava yo lo puedo poner así. Y cubo al cuadrado por un y al cuadrado. ¿Por qué 3 por 2? 6. 6 más 2 será 8. ¿Por qué y cuadrado? Porque cuando yo hago mi cambio variable aquí, ¿no? Al derivar y cubo, pues será simplemente 3y cuadrado. ¿Verdad? Bien. Entonces ya lo hemos ordenado. Vamos al siguiente paso. Decimos, ¿y el cubo a qué será igual? Estamos haciendo un cambio variable, ¿no? Vamos a hacer que W para nosotros, como pueden observar en la parte del cuadrito, ahí lo tenemos. Dice que es y cubo sobre 3. Si nosotros derivamos, ¿qué nos va a quedar? El 3 baja adelante, le quitamos una unidad y el 3 se va con el 3. Solamente me quedó y cuadrado. Por diferencial de y, eso reemplazamos. Entonces tenemos acá, vean, y cubo será y cubo sobre 3, ¿no? O el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Y el cubo será 3w. Y ahí lo tengo. He elevado y el cubo sobre 3 simplemente será w, diferencial de y, aquí lo tengo. Diferencial y cuadrado, ¿dónde está? Aquí está. Y cuadrado, diferencial de y, ¿no? Dice que es diferencial de W. Ahí lo tenemos, más la constante integración. Esto es lo que está afuera, pues no es necesario hacer absolutamente nada, porque todavía nos falta integrar, ¿no? La parte eh, de los corchetes. Entonces veamos. Esto será equivalente 3 al cuadrado, w cuadrado elevado a w, y el otro copiamos lo mismo. Pero esto, fíjense, ya sabemos cómo podemos integrar, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo, decimos, hay dos funciones que se están multiplicando o variables que se están multiplicando, pero aquí tengo que un b cuadrado por un término exponencial. Esto yo le puedo aplicar, que le aplicamos el método de por partes, ¿verdad? Le apliquemos entonces, lo vamos a sacar afuera. Ahí lo tenemos. Y entonces hacemos nuestro cambio. ¿Quién será u? Aquella variable que cuando tú lo derivas se reduce. En este caso, b cuadrado, w al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y todo lo que está sobrando será nuestra diferencial de b. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, nosotros derivamos, derivada de w al cuadrado será 2 veces w por la diferencial. Diferencial de b, para poder hallar el valor de b, vamos a integrar, pues ahí lo tenemos. Integral de diferencial de b, pues solamente será b. Integral de elevado a la w, pues será simplemente eh, elevado a la w, ¿no? Nada más. ¿Qué más? Aplicamos nuestra formulita. U por b, dice, ¿no? U, ahí lo tenemos. U es w al cuadrado por b, elevado a la w, ahí lo tenemos, menos integral de b elevado a w, ahí está, por diferencial de u,
Diferencial de U lo tenemos acá. 2W, diferencial de W. Y ya está. Pero vamos a tener que aplicarle otra vez la formulita de por partes, ¿verdad? Bueno. Vamos a borrar esto. Y ahora sí. Y lo tenemos. Y otra vez. Y otra vez le... Vamos a aplicar otra vez por partes. ¿Quién será nuestra U? Otra vez dos veces W o simplemente W, como ustedes gusten, ¿no? Y todo lo que está sobrando diferencial de B. Derivamos e integramos y encontramos cada uno de los valores nuevamente para poder aplicar. ¿Qué dice U por B? U será 2W por B elevado a la W menos integral de B elevado a la W por diferencial de U, que es dos veces diferencial de W. Ahí lo tenemos. ¿Qué más hacemos? Reducimos lo que se pueda. Menos dos veces W por elevado a W, menos por menos será más, y aquí abajo, ¿no? Pero antes, al integrar, ¿qué me va a quedar? Dos veces elevado a la W, pues es lo mismo, ahí lo tenemos, ¿no? Y listo, ya hemos terminado, pero todavía podemos reducir algo, ¿verdad? Este menos va a afectar a cada uno de ellos. Y entonces, vean, ¿qué se repite en cada uno de los términos? Se repite un e elevado a la w, ¿no? Entonces tenemos ahí. Y entonces vamos a volver a lo que inicialmente teníamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos? Inicialmente teníamos un 9, ¿verdad? Y por todo lo que nos ha resultado en la integral que estábamos buscando. Ahí está. Más C, ¿no? Pero e elevado a w, ¿cuánto vale? Y cubo sobre 3. Nosotros, vean, podemos multiplicarlo con la parte, con el término que está fuera del paréntesis y vean lo que nos va a quedar. Ahí. Pues al multiplicar, ¿no? Al multiplicar nos está quedando. Simplemente se van, ¿no? Se va suma de, o producto de bases iguales, se suman los exponentes, y un e elevado a la 0, pues simplemente será 1, ¿no? Por eso es que desaparece e elevado a y cubo sobre 3 y un e elevado a menos y cubo sobre 3. Pero debemos multiplicarlo más c, ¿no? Que multiplica, como pueden observar acá, ¿no? En la pantalla. ¿Qué más hacemos? Pero W no es mi variable. Habíamos dicho que W aquí era igual para nosotros y e cubo sobre 3. Pero acá, fíjense, yo tengo que estar elevado al cuadrado. Si está elevado al cuadrado, voy a tener pues, ya la sexta sobre 9 menos 2 veces y cubo sobre 3 más 2. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Más lo que hemos multiplicado, ¿no? ¿Qué más observen? Nosotros aquí, entonces, este 9 podemos multiplicar a cada uno de ellos para ir eliminando ya los valores. Entonces, al multiplicar, vean, se eliminan. Aquí también 9 entre 3 será 3, por 2 queda 6. Y 9 por 2 que será 18. Más c por elevado a la y cubo sobre 3. Ya está, ¿no? ¿Qué más? Una vez que tengamos eso, pero alguno dice, pero mi variable que tengo que hallar es x. Yo empecé con z, pero sin embargo, z quiere equivalente, z era equivalente a x cuadrado, ¿no? Pero yo necesito despejar este 2, solo necesito x, ¿no? Entonces, podemos sacar raíz cuadrada miembro a miembro, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Y al sacar eso, pues simplemente que me va a quedar solamente x y todo elevado a la 1 media, ¿no? Como pueden observar acá. Y eso será nuestra solución, ¿no? No te olvides que hemos multiplicado a cada uno de ellos, ¿no?
9 con 9 se va, menos 9 entre 3, que será 3, por 2, que será 6, y 9 por 2, que será 18. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, ya no tenemos nada más que reducir. Y entonces mi x será todo esto elevado a un medio, ¿no? Que es lo que hemos hecho, sacar raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿verdad? Pero la raíz cuadrada es equivalente a un medio. Ahí lo tiene, ¿no? Esa es la forma que cómo se resuelve una ecuación diferencial reducible a lineales de primer orden o simplemente llamado ecuación de Bernoulli. Nada más, ¿no? Esa es la forma de cómo se resuelve. Quizás, como les digo, a veces hacemos ejercicios, son un poquito largos, sale porque sale largo, porque lo estamos haciendo en forma detallada, ¿no? Para que ustedes vean paso por paso de cómo se resuelve, ¿no? Sigamos entonces. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda por ahí, pueden hacerlo, ¿no? Sigamos entonces. Si hay alguna pregunta por ahí, alguna duda, veamos, ahí tenemos otro ejercicio. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a llevarlo a la forma que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Que sea una lineal de primer orden. Pero veamos primero, vamos a identificar si realmente es una ecuación de Bernoulli, ¿no? O Bernoulli, como algunos lo llaman, ¿no? Primero, este 3 no tiene nada que hacer. A todito lo dividimos entre 3, ¿no? Nos queda de esta manera. ¿Qué más? Y' para mí es diferencial de y respecto de x, ¿cierto? Entonces, hay una y que tiene que aparecer aquí, ahí lo tengo, y todo el resto está en función de x, vean. Pero acá aparece otra y, vean. Quiere decir que esta es la que está sobrando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como acá está dividiendo por y cuadrado, a toditos podemos multiplicarlo por y cuadrado. O también subirlo al numerador y que me va a quedar con un y elevado a la menos 2, ¿verdad? Y a toditos multiplicamos por un y elevado a la menos 2, ¿no? También que podríamos hacerlo así. Entonces ya hemos identificado qué variable es la que está sobrando. Ahí lo tengo. Esta es la que está sobrando, ¿no? Repito, si quieren pueden pasar al numerador o si quieren trabajen ahí nomás y a toditos multiplican por y cuadrado, ¿verdad? Entonces, decimos, es una ecuación reducible a lineal de primer orden. Copiamos, como les decía, a toditos hemos dividido entre 3 y nos ha quedado de esta forma, que más ahora yo debo eliminar este y cuadrado. A toditos multiplicamos por y cuadrado, ¿no? Y cuadrado por esta y, mira que será y cubo. ¿Qué más? Tenemos ahí toda la fracción, ¿no? Y y cuadrado con y cuadrado se va y simplemente se nos va a eliminar, ¿no? ¿Qué más necesito? ¿Qué más habíamos dicho? ¿Quién es mi variable dependiente? Y. Esto es lo que tengo acá, vean. Aquí tengo una y. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar a todos por el exponente de esta variable dependiente. En este caso es 3. Ahí lo tengo. A toditos multiplicamos por 3, ¿no? Entonces multiplicamos por 3, vean. En la siguiente línea tenemos 3. Al multiplicar por 3, pues ya se elimina. Y también aquí, al multiplicar por 3, pues se elimina, ¿no? Entonces, ya lo tenemos. Eh, hemos multiplicado a todos por 3. Y el siguiente paso que habíamos dicho, el siguiente paso pues era, una vez que teníamos eso, teníamos que hacer nuestro cambio de variable, ¿verdad? Bien, hagamos entonces. Vamos un poco más arriba. Ahí lo tenemos. Y
¿Quién me está sobrando? Este y cubo habíamos dicho, ¿verdad? Hacemos nuestro cambio variable, ¿dónde? En el y cubo. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar. ¿Para qué? Para que me salga igualito a lo que tengo en el primer término. Veamos, derivada de z es 1 acompañado por z' o simplemente diferencial respecto de x, ¿verdad? Igual, este 3 pasa adelante, le quitamos una unidad, ahí lo tenemos. Diferencial de y respecto de x. Habíamos dicho, ¿para qué hacemos esto? Pues para que nos pueda salir todo este primer término, ¿verdad? 3y cuadrado por y prima, ahí lo tengo. Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa si no me sale? Si no te sale es porque algo has hecho mal. Has hecho mal tu cambio variable, o de repente sumaste mal o restaste mal. Alguno de esas causas que hacen que varíe la ecuación diferencial. Vamos reemplazando, ven. 3y cuadrado por y prima solamente será diferencial de z respecto de x. No se olviden, en cualquier momento se va a cortar, ingresan al siguiente enlace. ¿Qué más? Y cubo dice que vale z, pues ahí lo tengo. Toda esta fracción lo volvemos a copiar aquí. Todo el segundo miembro lo volvemos a copiar. Y vean, lo hemos reducido a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahí está. Solucionado el problema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, yo digo, ya lo he reducido, ya tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces le aplico la formulita. Entonces veamos. Entonces decimos, ¿qué es lo que vamos allá nosotros? Z. Ahí lo tengo Z. Integral del segundo miembro, vean, todo el segundo miembro está por e elevado